Le damos la bienvenida a Uniendo Familias con CENIAF, un espacio para mejorar la dinámica familiar a través de valores y la crianza con propósito. Bienvenidos a su programa Uniendo Familias con CENIAF, porque la familia es el entorno protector por excelencia. Quien les saluda, Lady Cerrú, deseándole un feliz año nuevo con muchas bendiciones para usted y su familia. En el programa del día de hoy vamos a compartir un tema: padres y adolescentes, cómo mejorar la comunicación, iniciando un año con mucha positividad y haciendo las cosas de la manera correcta. En esta ocasión nos acompaña la especialista a desarrollar este tema, Génesis González, licenciada en psicología. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Hola, muchas gracias. Bastante contenta de poder al fin estar aquí con ustedes en su programa Uniendo Familias con CENIAF, y también contenta a la expectativa de qué es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación familiar, y como usted dijo, es un tema súper importante, sobre todo porque estamos adentrándonos en una etapa en la que estamos de vacaciones, tenemos más contacto con nuestros chicos, como quizás a lo mejor no cuando estamos trabajando. Entonces es un tema interesante que esperemos que todos estén ahí tomando pluma, papel, porque de seguro que vamos a aprender bastante el día de hoy. Claro que sí, vamos a aprender mucho. Usted, papá, que nos está sintonizando en este momento o que nos está viendo a través de nuestra plataforma digital, usted ahí atento a escuchar este tema, a desarrollar, que será de mucha ayuda para usted, a todos los cuidadores también pendientes, sobre cómo ayudar y cómo comunicarnos con nuestros adolescentes. Hay muchas maneras, licenciada, de cómo hacerlo a través de nuestra relación, dejarlos expresarse, no juzgarlo, pero vamos a poder desarrollar esto a continuación. Vamos a hablar, licenciada, acerca de cómo o la importancia de la comunicación con nuestros adolescentes. Muy bien, y antes de comenzar y adentrarnos en esto de la comunicación de los adolescentes, que vamos para allá, es importante primero que hablemos sobre los principios de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Y es este proceso donde hay dos actores principales, pueden ser más, donde está ese emisor, que es esa persona que da un mensaje, que transmite un mensaje, que ya lo puede hacer por diferentes medios, como por ejemplo nosotros aquí estamos usando el medio de la radio, de la televisión, etcétera. Ahora que está muy de moda el tema de los chats, el medio va a variar, pero va a estar ese receptor ahí. Y en este caso, en este contexto, quisiera conversar sobre la importancia que tiene la familia para ese desarrollo de la comunicación. Y es que la comunicación, el principio de la comunicación es la casa. ¿Sí? Con los cuidadores, con ese constante hablar con papá, hablar con mamá, ese niño va a ir adquiriendo diferentes herramientas que conversábamos hace un rato detrás de cámaras, que es importante que tengamos en claro que nosotros como padres de familia pues somos la primera referencia en lenguaje que tienen estos chicos. Si bien nosotros le exigimos a nuestros chicos que pide esto de buenas maneras, pero ¿qué sucede si yo como papá, cuando tengo la oportunidad de decirle a mi esposo, bueno, tal fulano, agarra eso, y lo hago de malas maneras, que ustedes creen que van a aprender los chicos a pedirlo de esa forma? Entonces por eso nos pareció que este tema es bien relevante, y que no solamente se va a quedar, estamos seguros que se va a quedar aquí, sino que en cualquier contexto también lo podemos aplicar, no solamente con nuestros niños. Y sabiendo eso, sabiendo que es la primera referencia de comunicación que tenemos en la familia, vamos a hablarles sobre los estilos de comunicación, ¿sí? Son 3. Vamos a hablarlo con todo y ejemplos. El primero que vamos a hablar es este que mencionamos, el estilo de comunicación agresiva, que va a ser esto de pedirle o hablarle a una persona sin atender a sus sentimientos, a sus emociones. Mire que ya no estoy hablando de que esa manera de pedir o de hablarle a una persona va a ser con un tono alto o bajo. No, estamos hablando de que me hago de la vista gorda a esos sentimientos y emociones que está presentando la otra persona, que por ahí lo hemos visto bastante, ¿no? Y también tenemos el estilo pasivo de comunicación, que es en el cual
simplemente no expreso nada, que también es un problema de comunicación, ¿verdad? Exacto. Nos podemos encontrar en familias que estamos con, no sé, alguien nos exige papá algo y quedamos congelados, no decimos nada, no decimos qué es lo que expresamos. Ese también es un problema, una dificultad al momento de la comunicación. Y está el estilo de comunicación ideal, que es ser asertivo. Esa palabra está bastante de moda. Esto de la asertividad, que es un equilibrio entre ambas. Significa decir lo que yo pienso atendiendo a esas emociones que tienen los demás. Es decir, yo puedo decirle a mi mamá, no me pareció que esto estuvo de la mejor manera, mamá. Y yo sé que esto se escucha bien Disney, pero ¿cómo nosotros hacemos que esto se haga efectivo en el contexto familiar, donde de repente venimos cansados del trabajo? Ahorita estamos en tranque, ¿verdad? Muchos nos encontramos en un tranque bien pesado y venimos desde tempranito con ese tranque, avanzando, cansados del trabajo, y nos encontramos con que Juanito nos presentó un 1/2. Nosotros a lo mejor en nuestra humanidad pues no vamos a reaccionar de la mejor manera, pero dentro de esa emoción que tenemos, debemos tener clarísimo que somos esa referencia. Ok, ya sabiendo que yo soy esa referencia de comunicación que tiene mi niño, vamos al autocuidado. Me aparto, no sé qué otra estrategia se le ocurre. Ok, en este momento no quiero hablar, vamos a conversar después. Ya después que yo tengo ese tiempo para gestionar mi emoción, porque ¿qué pasa cuando no gestionamos nuestras emociones? Estallamos. Exacto. Y aquí bomba atómica y ocurre de todo tipo de cosas, una pelea muy grande y siempre lo negativo. Exacto. Negativo, porque no, esto abre pauta a que haya confrontamientos entonces. Porque exacto, mamá está molesta o papá está molesto. Así es. Entonces, así mismo dice que una acción trae una así reacción. Mismo es. Entonces, el adolescente entonces no te va a tratar con la mejor manera porque tú fuiste agresivo. Exactamente. Y bien interesante lo que comentas acerca de la adolescencia, que es una etapa bien especial, por decirlo así. Una etapa en la que el cuerpo de ese adolescente está sometido a muchos factores. Hay muchas cosas que le llevan a cambios. Y nos encontramos con esta respuesta fabulosa que estoy segura que los oyentes, los que nos están viendo, se van a sentir identificados. ¿Cómo estás, Juanito? Bien. ¿Y cómo te fue en tal cosa? Normal. Nada, no me pasa nada. Claro. Esas respuestas clásicas de los niños, ¿no? Entonces nos encontramos ante este tipo de respuestas. ¿Cómo puedo ser asertivo con mi niño? ¿Cómo puedo acercarme a él? Y esto nos lleva a estas estrategias que teníamos el día de hoy, que es importante. Así sea pequeñito, así sea grande, así esté hablando con mi esposo, con mi esposa, el contacto visual. Como les comentábamos antes, pues estamos ante una sociedad que nos mantiene así, chispita, y tenemos que estar a 1000 por hora, tenemos que gozarnos de varios tranques, tenemos que seguir las exigencias de nuestros jefes. Es bastante complicado. Entonces, cuando llegamos a casa, mamá, que es multitasking, está mientras friega los platos, ella está atendiendo la novela, ella está escuchando lo que está pasando acá, escuchando lo que le pasó al perrito y también, aparte, escuchando lo que nos está diciendo Juanito. Entonces, es importante que ahí tratemos, en la medida de lo posible y dentro de las posibilidades, si vamos a destinar 15 minutitos, que sean 15 minutos donde yo voy a tener contacto visual con el niño y que yo me voy a poner en ese lugar para hablar con él, ¿sí? Eso puede ser hasta jugando. Podemos destinar, vamos a jugar India. ¿Cuánto puede durar un India? ¿Cuánto puede demorar jugar una partida de uno? Pero tener ese espacio de comunicación. Y tiene razón, licenciada, porque el niño, la adolescencia, adolescente, demanda la atención de papá y mamá. Porque todo el día están solos, y más como usted bien lo decía, en tiempo de vacaciones, ellos necesitan. Entonces, usted llega del trabajo cansado y que en la mente con ganas de hacer otras actividades, pero no se puede dejar a un lado de que hay niños y hay adolescentes, que hay que sacarlos, hay que atenderlos, porque es de suma importancia para mantener una comunicación con ellos.
Por ahí están las 6 emociones básicas y una vez ya yo tenga que es tristeza lo que está sintiendo. Bueno, entonces ahí estamos viendo que está poniéndose triste nuestro niño. Decirle, oye, Juanito, te veo triste, para que aprendamos a criar a estos chicos que tengan esa inteligencia emocional, que sean capaces de sentir cómo es que, valga la redundancia, se siente esa emoción. Y una vez ya yo sé cómo se siente esa emoción, puedo gestionarla, puedo trabajarla. Claro. Para después no afectar a otros. Licenciada, y también importante que a través de la comunicación se percibe, como bien usted lo está mencionando, a través de la comunicación percibimos las emociones de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, qué es lo que está pasando. Y como bien lo mencionaba, el papá tiene que tener autocontrol para poder solucionar ese problema. Y se habla en este programa sobre la comunicación en el adolescente. Y si no hay comunicación, no vas a poder llegar a ningún acuerdo y a ningún lugar con tu adolescente. Sabemos que la adolescencia es una etapa muy difícil. Sí. Y todo papá que le esté viviendo y que la haya vivido sabe de lo que estamos hablando. Entonces es importante el poner en práctica todas estas estrategias que está brindando la licenciada Génesis sobre la comunicación asertiva dentro del hogar para con los adolescentes. Y no solamente los adolescentes, porque hay niños que ya están en la preadolescencia y los infantes que están ya en ese mundo sumergido de mucho conocimiento. Así es. Que entonces lo haces muy chispas. Entonces hay que tener cuidado y saber como papá mantener, y yo le digo en mi experiencia, el autocontrol es importante. Así es. Y es muy importante lo que acaba de decir, esa parte de cómo yo me siento como papá al momento de que voy a ejercer la disciplina. Cuando yo voy a ejercer ahí, imponer ese castigo. Es fundamental que tengamos en claro que somos personas. Exacto. Ojalá, y como conversábamos antes, ojalá hubiese un librito por ahí mágico, por ahí alguien se le debe ocurrir cómo ser un buen papá, pero hasta el momento no lo existe. Para nada. Y es un constante aprendizaje. Venimos de familias donde antes la psicología o estos métodos de crianza pues era mentira y todo era Martín Moreno, el que mete lo bueno y saca lo malo. Exactamente, y todavía es utilizado. Entonces debemos en la medida de lo posible entender y ser flexibles ante, de repente esta no es la solución para todo, voy a buscar ayuda. Y es justamente eso que comenta, el estar consciente de que en el momento en que yo le voy a regañar a Juanito, no esté almacenando esa emoción de hace un ratito cuando mi jefe me gritó, o esa rabia que yo agarré en el tranque, o cuando el señor se me metió el carro al frente. Ese tipo de cosas tenemos que aprender a aislarla y, como decíamos hace un rato, tener ese autocuidado. Y ese autocuidado puede ser, en este momento no me siento bien para hablar. No todo el tiempo como papás y como personas nos debemos sentir al 100% para hablar sobre ciertos temas, y tener ese espacio para nosotros, para poder gestionar esa emoción, nos puede ayudar a que al momento de que yo le ponga esa disciplina, pues no salga otra versión de mí, no salga esa mamá o ese papá que de repente se va a arrepentir después de lo que hizo, ¿no? Entonces es importante que tengamos ese control y, como usted decía, ese autocontrol, esa capacidad de controlar nuestras emociones. El autocontrol es sumamente importante para poder, y en todas las facetas de nuestra vida, en todas las etapas y en todos lugares donde vayamos, ya sea en nuestro trabajo, en el hogar, en donde vayamos, usted ve tantas cosas que se ven ahora en la televisión, y dice, ay, la mamá perdió el control, mira, fue a la escuela, gritó y todo lo demás. Es autocontrol en todo, y más cuando tienes que moldear caracteres como
lo de tus hijos adolescentes y lo de tus niños. Entonces, papá y mamá que nos estás escuchando, la comunicación es importante dentro del hogar. No puedes obviarla de que el que mando aquí soy yo, la que manda aquí soy yo y aquí se hace lo que yo digo. No, es importante el poder conversar con el niño, con el adolescente. Es importante escuchar y es importante muchas veces, usted sabe, no juzgar, licenciada. ¿Sí? Porque como padres cometemos el error inmediatamente. Tú lo hiciste. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué no escuchas el por qué? Exacto. Es increíble lo mucho que nos ganamos cuando simplemente prestamos oído a lo que está sucediendo y nos detenemos a escuchar con empatía. Como les decía, poniéndome en el lugar de ese niño, poniéndome en el lugar de ese adolescente. Y después de que yo escucho toda esa información que me está dando, emitir un comentario. Hablar es muy importante, licenciada. Hablar es muy importante, pero sin duda alguna, escuchar es mucho más importante. Porque antes de emitir un comentario, primero hay que saber escuchar. ¿Qué pasó? ¿Qué piensas? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo haces? Entonces, uno tiene que saber también ponerse en el lugar de la otra persona. Nosotros fuimos adolescentes, ¿verdad? No es fácil. Entonces, el que tiene que decir, papá me la pasa regañando. Papá quiere que yo haga eso. Papá quiere que yo haga lo que a él le da la gana. Entonces, hay que ponerse un poquito en el lugar de la otra persona, o sea, del niño, del adolescente. Piensa no solamente en tu contexto como padre, porque vamos a pensar como adulto. Sí. No, ahora adulto todo es. Pero el niño quiere saber que o él siente que todo lo sabe. Así es. O que él todo lo puede. Entonces ahí estamos nosotros para canalizar así mismo ese comportamiento y ayudarlo en ese desarrollo. Por eso la importancia de este tema. Y por eso es que debemos estar nosotros conscientes de que es necesario en esta etapa y en todas, pero sobre todo en esta etapa, tener esa comunicación y dejar esa ventana abierta para que ese adolescente sepa que está papá y mamá ahí. Y que puede ser y que debería ser esa fuente donde él tiene acceso para buscar información real. Claro. Así que es importante también que sepamos que esto de la comunicación puede ser también un agente de prevención. Para ir terminando y poder entonces concluir con lo que es la comunicación con nuestros adolescentes, nuestros niños. Exactamente. Y bueno, yo quisiera más bien agradecerles por el espacio por parte de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Así que, sin más, por mi parte y también por la CENIAF, agradecemos mucho este espacio, ¿no? Así es. Muchas gracias a usted por su tiempo. Recuerde, cuando los papás mantenemos una comunicación efectiva con nuestros hijos, de ellos vamos a ver respeto. Así es. Respeto, que es lo que nosotros decíamos de nuestros hijos, pero siempre debe haber parte de nosotros para poder que eso se dé. Así que bueno, esperando que el programa del día de hoy, el tema, le haya sido de mucha ayuda con sus adolescentes, con sus niños, y agradeciéndole a la licenciada Génesis por su tiempo de poder compartir con nosotros y desarrollar este tema. Me despido, será hasta el próximo programa. Este programa que es de mucha ayuda para usted y su familia, uniendo familias con CENIAF. Hemos presentado Uniendo Familias con CENIAF.